Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días a una clase más de lengua y literatura. Objetivo que desarrollaremos en este tema con referente a la continuación de las novelas de aventura. Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que tienen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen, para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. Observemos estas imágenes. Una familia se va de paseo. El jovencito está buscando en su mapa, ¿verdad?, ubicaciones. Entonces, cuando vemos estas imágenes, rápidamente nuestra mente se va de viaje. Está en un lugar donde van a pasar muchos acontecimientos inesperados, porque cuando nos vamos a algún viaje, ¿verdad?, alguna aventura, rápidamente surge en el entorno. Recordemos la clase anterior, ¿qué era la novela? Era una narración extensa, con trama complejo y numerosos personajes. Entre las características estaba que tiene elementos como el planteamiento, el nudo, el desenlace y la gran cantidad de personajes que se desarrollan dentro de la trama. Tienen un espacio, tienen tiempo bien definidos y tienen los tipos de novelas de aventura, policíaca, ciencia ficción, histórica, realista, fantástica, entre otras. Y nosotros nos vamos a basar en ese tipo de novelas de aventuras. La estructura de la novela de aventura es parecida al del cuento. Recordemos que son narraciones. Introducción o planteamiento. Es la primera parte del relato. Debe atraer la atención del lector en esa parte. Aquí se va a describir el escenario, se plantea el tema el cual se va a desarrollar durante toda la trama, se presentan los personajes que intervendrán y se expone la situación inicial, el acontecimiento inicial. De hecho, es el que rompe el equilibrio, el que desencadena el conflicto, ¿verdad?, el que va a dar lugar a las acciones. El nudo desenlace es aquí donde se desarrolla toda la trama. Cada quien cumple sus actuaciones, es decir, los personajes. Y en el desenlace vemos aquí que es la solución del problema, pero recordemos que no todas las novelas pueden tener un desenlace feliz. Es decir, se expone una nueva situación a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Elementos que posee esa novela de aventuras. Personajes, aquí están los protagónicos y los no protagónicos, es decir, personajes principales, secundarios o terciarios. El ambiente es el lugar donde se va a desarrollar y el tiempo. El tiempo puede ser la época pasada, presente, futura. Recuerda que es la imaginación del que escribe, es decir, el emisor. La atmósfera es la sensación, el estado emocional, todo lo que va a pasar dentro de la historia, lo que lo va a sumergir al lector dentro de la trama y hacerla propia. Características que debe poseer una novela de aventuras. El héroe. El héroe es el que se centra en todo y rige en torno a él. Él es el protagonista de las aventuras. Él es el que va a exponer sus situaciones. Él es el que se va a poner en riesgo su existencia y va a atravesar todo ese sinnúmero que se les den a lo largo de la historia. Es el personaje heroico, en otras palabras. Él es el que tiene las cualidades particulares, intelectuales y aún físicas. Recuerde que si va a ser una aventura y esta es riesgosa, debe tener una cualidad particular que es la física. Los lugares exóticos es el lugar donde se va a desarrollar el escenario en sí, lo desconocido para el protagonista. Y por último tenemos las obras más destacadas dentro de las novelas de aventura. Yo les decía en la clase anterior, teníamos el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, el Negro de Emily, los viajes de Gulliver, muy conocidos también. Hemos recorrido
este tiempo en conocer algo más sobre la novela de aventura. Apliquemos lo aprendido. ¿Qué características se recuerdan de la novela de aventura? Recién acabamos de nombrar, el héroe, en quien va a girar en torno a todo, el que va a cumplir, ¿verdad? Esas eh, aventuras en sí, el que va a desarrollar todo lo que se le venga dentro de la trama, las situaciones que se le compliquen aún. Decíamos que este héroe debería tener intelecto y aún físico. ¿Sí? ¿Qué más? Esos lugares exóticos donde se desarrolla, es decir, el ambiente, los peligros que encuentre allí. Y las obras más importantes que teníamos, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, entre otros. ¿Has leído alguna novela de aventura? Recordemos la cueva del clan del oso cavernario. Esa es una que tenemos para ya leer. Esta obra también es muy importante. ¿El protagonista tiene que ser valiente o no es indispensable? Recordemos que es el ambiente el que hace que tú puedas sobrevivir. Aún teniendo temor, es el temor el que te permite avanzar. No es necesario ser valiente. Hasta aquí hemos conocido algo más de las novelas de aventura. Recordemos que tenemos el proyecto de novela de aventura. Ya tienes tus personajes. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hasta la próxima.